Vamos a abordar entonces un poco el recorrido de cómo es el régimen de la educación en el sistema de la provincia de Santa Fe. Recordemos que la Constitución Nacional prevé en su artículo 5 que es responsabilidad de las provincias garantizar el sistema educativo. Y a partir de la década del 90, el Estado Nacional le transfirió a las provincias sus escuelas. Eso hizo que la educación provincial cobra un rol fundamental en todo el sistema educativo formal no universitario. Hay pocas provincias que tienen universidades, si bien están facultadas, podrían tener universidades, son poquitas las que han ejercido esa facultad. Aquí cerquita tenemos la de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe no tiene una universidad provincial, pero el resto del sistema educativo, nivel inicial, primario, secundario y superior, profesorados y técnicos, el 95% de la educación depende de la administración de las provincias. Y así también en Santa Fe. Nosotros sabemos que la Constitución Nacional asigna en su artículo 75 al Congreso de la Nación dictar las leyes de organización y base del sistema educativo, pero las provincias deben garantizar la educación primaria y promover la educación es una facultad concurrente, tanto de las provincias como del Estado Nacional. Cada provincia organiza su sistema educativo respetando el marco normativo nacional, porque la nación puede dictar leyes de organización y base del sistema educativo. Y entonces en ese marco la provincia de Santa Fe no se puede salir del marco que le prevé la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Superior, la 24.521, y la Ley de Transferencia de Servicios Educativos, por la cual se le entregaron a las provincias los establecimientos nacionales. Esto hace que las provincias pueden organizar su sistema educativo en todos los niveles. No hay ningún nivel que esté excluida la provincia. Como yo les mencionaba recién, podrían tener universidades como las tienen, como Entre Ríos la tiene, San Luis tiene una universidad provincial también. Pueden organizar su sistema educativo tanto en establecimientos de gestión oficial como de gestión privada. Tienen que respetar la legislación nacional y las exigencias que surgen del Consejo Federal de Educación, un organismo de coordinación a nivel nacional que marca los ejes de las políticas públicas en todo el país. Y por supuesto el gobierno nacional tiene facultad de control, por eso sigue existiendo el Ministerio de Educación de la Nación, aunque no dependan escuelas de manera directa de ese Ministerio de Educación de la Nación. ¿Qué podemos decir del sistema educativo de esta provincia, de la provincia de Santa Fe? Abarca todos los niveles menos el universitario. No hay universidades provinciales en Santa Fe. Incluye instituciones de gestión oficial y de gestión privada. Y la educación privada, y sobre todo la educación religiosa, tiene una gran presencia histórica, una gran historia en la provincia. Recordemos que la Constitución de la provincia establece que la religión católica es la religión de la provincia, recogiendo una tradición histórica que viene de los tiempos del caudillo Estanislao López, de una fuerte y profunda religiosidad. Vamos a tratar de ubicar un poco la educación provincial en el contexto, tomando los datos de los últimos censos. Desgraciadamente la pandemia ha impedido realizar oportunamente el último censo. El censo del 2001 mostraba un analfabetismo del 2,5% en el país, en Santa Fe, perdón, inferior a la media del 2,6% en el país, pero muy superior a la de provincias como Córdoba, provincia de Buenos Aires o Ciudad de Buenos Aires. Este censo mostró que el 87% de los niños de 5 años asistía a la escuela, lo cual es un buen número, y casi el 7% a un establecimiento de educación superior. El último censo muestra un gran progreso. La provincia era consciente de ese número que no le daba bien del analfabetismo, hizo un esfuerzo muy grande en alfabetización, en escuelas primarias, en buscar a los alumnos, y se redujo el analfabetismo en 10 años al 1,8%, siguiendo debajo de la media, y también debajo de provincia de Córdoba o provincia de Buenos Aires, pero ya mucho más cerca. Y se incrementó notablemente, acercándose al 95%, el porcentaje de niños de 5 años que asistía a la escuela. Lo que no se incrementó fue la asistencia al nivel superior, porque el foco de la política estuvo en la alfabetización y el nivel inicial. Aquí vemos algunos números de estos que estábamos reflejando. En cuanto a establecimientos educativos, 3.220 establecimientos en la provincia,
2.465 de gestión estatal, 755 de gestión privada. Eso implica que los establecimientos de gestión privada representan en la provincia el 23%. Pero si lo vemos en cuanto a los alumnos, representa el 27%. Esto, bueno, ha ido fluctuando, más o menos se mantiene en términos similares. Casi 1 de cada 3 chicos en la provincia de Santa Fe se educa en establecimientos de gestión privada, por eso es que tiene mucha impronta. Es la provincia argentina que tiene mayor cantidad de alumnos en establecimientos de gestión privada. En provincia de Córdoba y provincia de Buenos Aires apenas llega al 20%. Los datos del 2010 dan cifras más o menos similares. Muestra un incremento de cantidad de alumnos en establecimientos de gestión privada, pero no incremento de los establecimientos. Esto muestra que hay como una, diferente proporción. Hay más alumnos en establecimientos de gestión privada por establecimiento que en los de gestión estatal. O sea, hay más cantidad de alumnos en cada escuela que lo que hay en las escuelas oficiales. Lo que se ha detectado en los últimos informes, en el último censo, es un problema serio de desgranamiento. Es decir, en la escolaridad secundaria santafesina, de una pérdida de alumnos a medida que los alumnos van avanzando los últimos años. Podemos ver, por ejemplo, la región sexta, que es donde se encuentra Rosario. Podemos ver que en primer año tenía 18.669 alumnos y en quinto año 5.183. Entonces, alumnos en la escuela hay muchos, había muchos, pero alumnos que llegan hasta el último año a completar la escuela, hay bastantes pocos. Se reduce a menos de la tercera parte. El sistema normativo de la educación provincial es un sistema bastante caótico. Hay más de 330 leyes sobre educación en las provincias, 850 decretos y miles de resoluciones, circulares, disposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Miles. Es muy complejo la maraña normativa de la educación en la provincia. La ley 3.554 de 1949 reguló la educación en la provincia, estableciendo que todos los habitantes tenían derecho a recibir el mínimo de educación e instrucción primaria y de un oficio. Esta misma ley reconoció el derecho a impartir enseñanza privada en las distintas ramas que se establecen en la ley, siempre que se cumplan con los requisitos de la enseñanza oficial. La Constitución de 1962 le dedica un capítulo completo a la educación, la Constitución provincial. Prevé que el Estado provincial le provee al establecimiento de un sistema de educación preescolar y elemental, y puede organizar también, es facultativo, enseñanza secundaria, técnica y superior. Y prevé la gratuidad. Por Constitución provincial, la educación tiene que ser gratuita en los establecimientos oficiales. Además, la Constitución misma, en algo que es discutible si debe estar en una Constitución, regula cuál es la finalidad de cada nivel educativo. Entonces dice, por ejemplo, la educación preescolar tiene por objeto guiar adecuadamente al niño en sus primeros años en función complementaria del hogar. Pareciera que no es el lugar de una Constitución decir a qué se tiene que dedicar cada nivel educativo. A su vez, la Constitución le da una importancia muy grande a la familia. Los padres de familia e instituciones privadas pueden crear escuelas u otros institutos de educación en las condiciones que fija la ley. La educación que se brinda en los establecimientos privados tiene que desarrollar como mínimo el contenido de los planes oficiales e identificarse con los objetivos y principios de la Constitución. Queda garantido a los padres el derecho de elegir para sus hijos el establecimiento educativo de su preferencia. La Constitución provincial prevé que el Estado estimula las organizaciones privadas de cooperación, las cooperativas con institutos educativos oficiales, les tiene que dedicar recursos, garantizar el ingreso, la estabilidad y la carrera del personal, combatir la deserción escolar. Pero después los distintos niveles educativos están regulados por normas dispersas. Por supuesto, no es necesario que se conozcan el número de las normas. Algunas normas son más recientes, otras son más antiguas, pero en general son bastante antiguas. El nivel inicial está regulado por un decreto
4340 del año 90, que clasifica los jardines en dos tipos. Jardín diurno, o de 2 turnos, o de jornada completa, que generalmente tiene lugar cuando el jardín depende de un establecimiento primario o secundario. Entonces, el establecimiento educativo tiene nivel inicial, primario o secundario. Y el jardín común, de jornada completa o jardín nucleado. Es algo bastante común en localidades pequeñas, en donde a veces hay 3 escuelas primarias, pero en lugar de haber 3 jardines, hay uno solo, un jardín nucleado, que nuclea a todos los alumnos y del cual después los alumnos van a una primaria o la otra. Un decreto bastante más viejo, el decreto 4720 del año 61, actualizado por un decreto del año 87, el 3335, regula las escuelas primarias. E identifica escuelas primarias diurnas o nocturnas. Nocturnas, por una cuestión de seguridad, han ido cerrando. Queda muy poquitas. Y clasifica las escuelas en urbanas, si están en las ciudades, periféricas, si están en zonas alejadas del centro, pero en las ciudades, alejadas del radio urbano, de ubicación desfavorable y de ubicación muy desfavorable, según la proximidad con los centros urbanos. Este decreto también regulaba la disciplina, o sea, las infracciones, las sanciones, los símbolos nacionales, la actividad escolar, cómo se usa la bandera, etcétera, etcétera. Todo eso estaba previsto en este decreto muy reglamentarista también. ¿Cuándo existió la Ley Federal de Educación, que se había reemplazado el esquema primaria-secundaria por el esquema EGB, Enseñanza General Básica, y polimodal? Nosotros encontramos en la provincia de Santa Fe 2 situaciones. Había escuelas que eran escuelas solo primaria, que no tenían secundario. Entonces esas escuelas incorporaron el 8º y el 9º grado. Entonces pasaron a ser escuelas, en lugar de hasta 7º grado, hasta 9º. Porque recordemos que la Ley Federal de Educación aumentó la obligatoriedad hasta el 9º grado, 9 años de educación obligatoria. Ahora, las escuelas que tenían primaria y secundaria, lo que hicieron fue transformar la estructura EGB y polimodal, pero los últimos 2 años del EGB los hicieron depender del polimodal. Entonces, teóricamente eran 9 y 3, pero en la práctica eran 7 y 5, porque el 8º y el 9º de la EGB dependían del polimodal del 1º, 2º y 3º. Entonces, en la práctica siguió existiendo casi como si fuera primaria y secundaria, a pesar de la ley. Es decir, la provincia de Santa Fe hizo gatopardismo en relación con este tema. Por eso después, cuando volvió la Ley de Educación Nacional con primaria y secundaria, no fue nada difícil el retorno. La escuela secundaria está regulada por otro decreto del año 81, el decreto 817 del año 81. Este decreto regula también la planta de personal, los profesores, preceptores, director, subdirector, etc. Y también regulaba el ingreso, la disciplina, el régimen de asistencia, las faltas, la justificación de las inasistencias y la reincorporación de los alumnos. Pero todo esto fue reemplazado tanto en el nivel primario como en el nivel secundario por 2 decretos en el año 2009, el decreto 181 y el decreto 182, que reemplazan el régimen disciplinario. ¿Cómo era el régimen disciplinario antes, en el decreto 817 del 81, hasta el año 2009? Lo que se limitaba a reconocer el decreto era que eran posibles 5 sanciones, 5 tipos de sanciones. Comunicación a los padres, era lo que habitualmente se conocía como, en el cuaderno de comunicaciones se le hacía una nota al papá. Apercibimiento, que era un llamado de atención que el alumno debía firmar. Amonestaciones, que las aplicaba la autoridad, el director, y que dependía de la gravedad de la falta. Lo que tenía de particular la amonestación es que, a diferencia del apercibimiento, tenía un límite. Si se llegaba a 20 amonestaciones, el alumno perdía la regularidad. Se transformaba en alumno libre. No podía venir más a la escuela y tenía que rendir todas las materias a fin de año.
La sanción mayor, la separación temporal, vulgarmente conocida como suspensión, que impedía ir a la escuela durante determinada cantidad de días por faltas muy graves, y la excepcional, la más grave, la expulsión definitiva. Ya la expulsión definitiva había empezado a dar inconvenientes y a dar planteos a partir de la idea de que no se podía excluir a un alumno del sistema educativo, y si una escuela lo expulsaba, en última instancia lo que hacía se lo pasaba a otra escuela. ¿Y qué sentido tenía que una escuela que tiene un alumno que tiene dificultades le traslade el problema a otra escuela? Además, hubo casos de intervención judicial en donde algunas familias que cuestionaban la expulsión accionaban judicialmente, y jueces que a través de acciones de amparo les ordenaba a las escuelas restituir a los alumnos haciendo consideraciones diferentes que la que dicta, ¿no? Desde el año 2009, ese régimen disciplinario fue reemplazado. El decreto 181 del 2009 reemplazó el régimen disciplinario por un régimen de convivencia escolar. Ese es el nuevo nombre. Y lo que eran los códigos de sanciones pasaron a ser regímenes de convivencia, o códigos de convivencia. ¿Qué dice este decreto? Que cada establecimiento educativo tiene que armar su régimen de convivencia, distinguiendo las faltas en leves, graves y muy graves, y poniendo las sanciones según estas faltas. Establece este régimen de convivencia, nosotros lo trabajamos en la parte práctica, esto, ¿no? En el taller, que siempre tiene que tener derecho de audiencia, derecho a defenderse, a ser escuchado el estudiante antes de ser sancionado, que hay que tratar de que se implementen sanciones reparadoras, algún tipo de tarea o algún tipo de obra que repare el daño que causó la infracción, que pueden ser propuestas por el alumno, y si el alumno no propone ninguna, que el establecimiento le proponga al alumno. Por ejemplo, si la falta fue fumar adentro de la escuela, la sanción puede ser, no sé, hacer algunos carteles, algunas láminas que alerten sobre el peligro del cigarrillo, por ejemplo. Esa sería la idea de la sanción reparadora. Como también si rompen algo, que se arregle, ¿no? Si no se cumple con la sanción reparadora, o no hay sanciones reparadoras, o no se considera suficiente la sanción reparadora, se pueden implementar otras sanciones disciplinarias. Apercibimiento con informe a los padres. En esto el decreto no es feliz, porque toda sanción hay que informar a los padres, porque los padres tienen derecho a la información. Amonestaciones, hasta 20, suspensión, pero después no existe la expulsión, porque como la educación es obligatoria, la educación secundaria, la expulsión implicaría sacarlo del sistema educativo. Lo que prevé el decreto como máxima sanción posible es cambiarlo de curso, el cambio de sección, o eventualmente cambiarlo de turno, si va a la mañana que vaya de tarde. En algunas oportunidades, aunque no está previsto aquí, a través de un acuerdo se ha obtenido el cambio de establecimiento. El ministerio le consiguió otro establecimiento educativo para que continúe el cursado, pero no está previsto en el decreto. Este decreto también reemplazó el régimen de inscripciones. ¿Cómo hace alguien para entrar a la escuela? Habiendo muchos que quieren entrar. El decreto prevé un orden de prioridades. ¿Quiénes tienen preferencia? ¿Quiénes tienen prelación? Si hay muchos que quieren entrar a una escuela, muchos quieren anotarse en primer grado, o en cuarto grado, o en octavo grado, o en séptimo grado, o en quinto grado, o en sala de 4, o en preescolar, en sala de 5. El decreto prevé un orden de prioridades, pero pareciera que este orden se refiere también a los establecimientos de gestión privada, lo cual da lugar a mucho debate si esto se puede aplicar a un establecimiento de gestión privada, porque existe la libertad de contratar también, ¿no? Los establecimientos de gestión privada los tratan de seguir, pero a veces no lo siguen del todo. Según este decreto, para entrar a la escuela secundaria tienen prioridad primero los alumnos que vienen de la escuela primaria del mismo edificio. Por supuesto, si estamos hablando de una escuela primaria o de otros cursos de la escuela secundaria, tienen prioridad los que vienen del curso anterior. Tienen prioridad para entrar a séptimo grado los que vienen de sexto de la misma escuela.
Pero aún para entrar a primer año del secundario tienen prioridad los que vienen de séptimo de la escuela, de la misma escuela, de la escuela que funciona en el mismo edificio. En segundo lugar, tienen prioridad los parientes del personal de la escuela. Los hijos del personal de la escuela, si hubiera también algún hermano, podría ser, porque puede haber algún docente joven, que tiene un hermano más pequeño. Esto para facilitar muchas veces el tema del traslado, ¿no? Que el personal de la escuela puede llevarlo a su hijo a la misma escuela, y entonces no lo tiene que llevar a otro lugar y traerlo a la misma. En tercer lugar, los hermanos de alumnos. Si una familia ya tiene un chico yendo a la escuela, después de los primeros dos, del A y el B, otro hijo que tenga tiene prioridad para entrar en la misma escuela, para unificar y facilitarle a la familia también, para que pueda llevar a sus chicos a la misma escuela y no tenga que estar trasladándose de un lugar al otro. Y si sobran vacantes, si no se cubren todas las vacantes con esto, lo que dice el decreto es que hay que proceder al sorteo entre el resto de los aspirantes. Las escuelas de gestión privada les escapan al sorteo en general, porque les gusta entrevistar a la familia, ver cómo es, ver cómo es el chico, o a veces existen situaciones como los hijos de los egresados, o hijos de personas conocidas, del personal directivo, y entonces generalmente esto lo esquivan, y es muy discutible la posibilidad de aplicar esto a la fuerza en las escuelas de gestión privada, aunque muchas veces hay escuelas que han tenido que, el Ministerio de Educación les ha ordenado anotar algunas personas cuando le dijeron que no habían vacantes, y resulta que no había vacantes porque no habían hecho sorteo. O les ha obligado a hacer sorteo. Digamos, han existido algunos casos. Pero casos ante denuncias, si no, no se ha planteado. El nivel superior está regido por otro decreto, el decreto 798 del año 86, que distingue dos tipos de institutos superiores de formación docente, los profesorados, yo doy clase en un profesorado, y los institutos superiores técnicos, en donde se cursan las tecnicaturas superiores, no las escuelas técnicas que son secundarias con un año más, sino una tecnicatura superior, que sería equivalente a un pregrado universitario. Analista, técnico superior, en una cosa, en otra cosa, etc. También el sistema provincial prevé la existencia de escuelas para adultos, escuelas primarias para adolescentes y adultos, y centros educativos para adultos, y escuelas secundarias, los famosos EMPA, escuelas de enseñanza media para adultos, en donde en un cuatrimestre se puede cursar un año completo, de modo tal que una persona, teóricamente mayor de 18 años, puede terminar la escuela secundaria. Digo teóricamente porque a veces los supervisores han autorizado excepciones y se han anotado alumnos de 16 años en los EMPA, y eso a veces desalienta la escolaridad secundaria normal, porque hay alumnos que abandonan la escuela secundaria y dicen después voy a un EMPA que lo hago más fácil y más rápido. También hay centros de estimulación temprana, escuelas especiales para personas con discapacidad, servicios pedagógicos especiales en escuelas comunes, escuelas domiciliarias y hospitalarias, que tienen docentes y que permiten que si una persona, por ejemplo, tiene que estar internada, un chico tiene que estar internada en su casa o en un hospital, va un docente, lo visita y así intenta que recupere, que no abandone totalmente el sistema educativo. También existe educación rural, que tiene como particularidad la escuela rural, que tiene un único docente multiaula. O sea, ese docente tiene alumnos de distintos cursos en el mismo salón. Por ahí es un maestro y tiene alumnos de primero a séptimo. Y entonces los hace trabajar en grupitos un ratito, y mientras les da tarea, trabaja con otros al mismo tiempo. Lógicamente, para el campo a veces no es posible, porque hay baja matrícula, abrir los grados de todos los cursos, y con la educación rural se completa la escolarización. ¿Qué decir del personal escolar? Como yo les mencionaba antes, no hay un estatuto docente en la provincia. En los establecimientos de gestión oficial se ingresa a los cargos titulares por concurso. Estos concursos implican exhibir un título, antecedentes
y oposición, aunque yo les he dicho que para cargos de profesor o de maestro no se toma oposición, solamente para directivo. Y además, todos los años o periódicamente se arman escalafones, orden de mérito, con los antecedentes de quienes quieren ser interinos o suplentes. En la gestión privada, en cambio, la elección es discrecional, pero siempre cumpliendo con el requisito de tener el título y la antigüedad que exige los establecimientos de gestión oficial. En el año 2012, a través del decreto 3029, se aprobó un acta paritaria, un acuerdo entre el gobierno y los gremios docentes, donde se reglamentó la carrera docente. En los anexos de este decreto se pueden encontrar, por ejemplo, el puntaje que otorga el título, la antigüedad, los certificados de cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención siempre, lo presenté en un congreso, la idea de algunas cosas que no parecen lógicas. Por ejemplo, escribir un libro, según esta ponderación, equivale solamente a tener 2 años y medio de antigüedad. O sea, haber dado clase 2 años y medio vale lo mismo que haber escrito un libro para tener puntaje. Vemos cómo, lógicamente, los docentes hay muy pocos que escriben libros. Entonces no se le ha querido dar mucho puntaje a eso, porque significaría darle lugar no a los que hacen los profesorados, sino quizás a los que tienen títulos universitarios. Entonces, la asignación del puntaje a veces no es equilibrada. En el anexo 2 está el reglamento de suplencias, en donde establece que el que quiere ser suplente o interino se anota en un máximo de 6 establecimientos y se hace un escalafón y después lo llaman para realizar la suplencia o el interinato siguiendo el escalafón. El problema con esto era lo siguiente: antes de este decreto, a veces ocurría que el director o la directora de una escuela quería beneficiar a alguno de los que estaban en escalafón, por ejemplo, que estaban en el 5º lugar porque lo conocía. Y entonces lo llamaba siempre al del 5º lugar. Y cuando alguno se presentaba y denunciaba, el director decía, no, yo llamé y nadie me contestó. Al primero, al segundo, al tercero, y entonces el único que me contestó fue el 5º y vino a dar clase. A raíz de eso, este reglamento de suplencias prevé que los ofrecimientos se deben hacer telefónicamente, por correo electrónico, por mensaje de texto, ante 2 testigos, que tienen que certificar que se lo llamó por teléfono. Podrá ser la secretaria y la prosecretaria. Pero además prevé que si dentro de los 5 días posteriores al inicio del reemplazo se presenta alguno que estaba mejor escalafonado, tiene que irse el que está reemplazando y ocupar su lugar el que está mejor escalafonado. Lo cual, sin duda, conspira contra la continuidad pedagógica. Esto quiere decir, imagínense que se enferma un profesor. Llama al director para que venga el lunes a hacer un reemplazo y no encuentra el tercero. El tercero viene, da clase el lunes, da clase el martes, el miércoles se presenta el segundo. Y entonces el que dio clase el lunes y martes tiene que dejar de dar clase y pasa a dar las clases siguientes el nuevo. Se imaginan los alumnos, ¿no?, que le van cambiando los profesores o los docentes así con frecuencia. También regula este decreto los concursos de titularización y ascensos, y los traslados y las permutas. Traslado es cuando alguien pide que dar clase, cambiar su cargo, llevar su cargo a otra escuela, de otro lugar. Permutas es cuando entre 2 docentes hacen un cambio recíproco. Entonces un docente, por ejemplo, que da clase en Rosario, que se va a mudar a Santa Fe, permuta con uno de Santa Fe que acepta venir a dar clase a Rosario en su lugar y se cambian. Por supuesto, estamos hablando del mismo cargo, las mismas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también las normas provinciales recogen el título docente, habilitante y supletorio con sus competencias, regulan la aptitud médica para dar clase, y el decreto 4597 regula las licencias docentes. Un tema muy polémico siempre, porque está la creencia social de que hay un aprovechamiento o un abuso muchas veces de las licencias. Prevé, por un lado, las vacaciones de licencia anual ordinaria, según la antigüedad, de 20 a 45 días. Por eso es que los docentes más antiguos
comienza su licencia el primer día hábil de enero, el 1, el 2 o el 3 de enero, y se suelen reintegrar el 18 de febrero, 17 de febrero, según cómo toca el calendario de este año. A su vez recoge el decreto licencias especiales, con sueldo. Licencia por enfermedad, que tiene que ser aprobada por el Servicio de Salud Laboral, que habitualmente esto incluye la posibilidad de que un médico auditor visite en su domicilio al docente para ver si era verdad que estaba con el problema de salud. Puede ser hasta 45 días, la de corta duración, y hasta 2 años si es accidente de trabajo, si es una enfermedad de largo tratamiento o por otras razones. 135 días de licencia por maternidad, 15 días de licencia por matrimonio. Por fallecimiento, todo esto con sueldo, lógicamente, hay licencias de 5, 3 y 2 días según qué familiar sea el fallecido, e incluso por atención de familiar enfermo. Según quién es el familiar enfermo, puede ser de 15 días, de 30 días y hasta de 1 año. Esto tiene que ver con esa peculiaridad que yo les había mencionado de la gran presencia de mujeres en el sistema educativo, que muchas veces están a cargo del cuidado de familiares, y por eso se les da licencia con sueldo por tener que cuidar a un hijo enfermo, o al esposo enfermo, o a otro familiar que esté a su cargo, enfermo también. También el decreto prevé una licencia por causas particulares, o sea, sin decir la razón. Una vez al mes, no más de 4 al año. Dicen que el origen de esto tenía que ver con posibles molestias del periodo menstrual en la mujer, que la mujer no dijera nada y simplemente dijera por causas particulares me ausento. Esta licencia, si no se le coloca reemplazante a la gente, es con sueldo. Si se le coloca reemplazante, es sin sueldo. También hay licencia por exámenes, para rendir exámenes, porque se trata que los docentes sigan estudiando. Hasta 21 días al año tiene licencia con sueldo para rendirlos, y hasta 18 días para tomar exámenes si también dan clase en nuestros establecimientos. La remuneración del docente en la provincia está integrado, igual que como vimos la regla general, por un sueldo básico, un adicional por antigüedad y un adicional por dictar clases en zona desfavorables, por dictar clases lejos de los centros urbanos o en barrios populares. La antigüedad va cambiando según el adicional por antigüedad, pero fíjense que el que tiene más de 24 años de antigüedad cobra un 120% más que el que no tiene antigüedad. Hay otros rubros en la remuneración, porque muchas veces cuando se hacen los aumentos salariales en la provincia, para aumentarle más a los que ganan menos, se crean rubros. Por ejemplo, un rubro se llama estado docente, que se lo cobra por ser docente, complemento al básico, responsabilidad jerárquica, un adicional del 30% que en su momento los directivos estaban cobrando muy pocos, y entonces cuando faltaban directivos nadie quería aceptar ser directivo, entonces se introdujo el rubro responsabilidad jerárquica, un 30% mayor para los directivos. Rubros no remuneratorios también se han ido estableciendo muchas veces en las negociaciones paritarias. Los acuerdos de los aumentos llevan a que se distorsione toda la remuneración y ya empiecen a aparecer en los recibos de sueldo otros rubros. En cambio, el personal no docente de los establecimientos educativos están regidos por un decreto, que es el decreto que regula los empleados públicos provinciales, no solo de escuelas, que distingue al personal en distintos tramos. Un tramo 1, donde está el personal de ejecución, auxiliar administrativo, celador de comedor, cocinero, peón de campo, chofer. Por supuesto, las escuelas no tienen chofer, no tienen peón de campo, porque es el régimen general, mucama. Sí, las escuelas tienen portero, cocinero, ayudante de cocina y comedor cuando tienen comedor escolar. Después, personal superior no docente no existen en las escuelas. En cuanto al contenido de la educación, es importante saber que la provincia de Santa Fe hace ya 30 años tiene una ley sobre educación sexual integral. Es una ley muy breve que dice que hay que implementar la educación sexual en todos los niveles, desde el nivel inicial, teniendo una concepción integral de la persona y especialmente en las materias biología y ciencias sociales. Mucho antes de la ley de educación sexual nacional, ya en la provincia de Santa Fe,
teníamos una ley, aunque es bastante conflictivo el tema y por eso es compleja el avance y la instauración de los contenidos de educación sexual integral. También para evitar la situación de exclusión de las mujeres que cursaban, de las niñas, de las alumnas que cursan embarazos, o de los alumnos que son padres, que fueron padres, la ley 12.083, ya del año 2002, regulaba la situación de estos alumnos, previendo que de ninguna manera se les puede interrumpir el ciclo lectivo. El régimen de inasistencias tiene que ser amplio para que puedan faltar más a la escuela. Franquicias horarias para que puedan atender a sus necesidades en cuanto al embarazo o sus bebés pequeños, que puedan amamantarlos, que puedan retirarse, y un régimen especial de evaluación si se hace necesario porque han tenido que interrumpir su asistencia escolar. La normativa provincial también ha incluido otras prescripciones, por ejemplo, sobre comedores escolares. En nuestra provincia estuvo vigente un tiempo la llamada promoción automática y asistida. La promoción automática y asistida consistía en que los alumnos de primer grado pasaban automáticamente a segundo grado sin importar cómo le había ido. La idea de ese momento de la ministra de Educación era que era para no estigmatizarlos los alumnos de primer grado y que puedan en segundo grado adquirir los contenidos, pero esto fue muy cuestionado y se dejó sin efecto. Además, existe un régimen de pasantías, un régimen provincial, que fue sancionado en el 95 y después fue suspendido por la Ley Nacional de Pasantías, que no permite pasantías de menores de 18 años, y fue reemplazado hoy en día por las prácticas profesionales, que los alumnos pueden hacer en empresas o en organizaciones. Y para cerrar, educación de gestión privada en la provincia de Santa Fe es muy importante. A veces existe una información distorsionada en los medios, porque se piensa solamente en algunas escuelas muy ricas, que cobran cuotas muy elevadas, pero para que se hagan una idea, el 14% de las escuelas de gestión privada de la provincia presta servicio de copa de leche. O sea, sus alumnos tienen necesidades alimentarias insatisfechas, muchas están en barrios, incluso están en zonas populares, en barrios populares. En la zona norte de la provincia, el 20% de las escuelas está en zona céntrica, el 20% en zonas periféricas, el 40% en barrios y el 20% es en el interior. Es importante también tener en cuenta que en los establecimientos de gestión privada que tienen aporte estatal, el aporte estatal se refiere solo a los sueldos y a las cargas sociales del personal incorporado, del personal reconocido por el ministerio. Muchas veces las escuelas tienen que nombrar personal adicional, porque el ministerio no lo reconoce, como más porteros, porque muchas veces son insuficientes, o personal administrativo, personal que paga las tarifas de luz, o que cobra las cuotas, etcétera, etcétera, además de tener que adquirir el establecimiento los gastos de equipamiento, las materiales, los gastos de mantenimiento, pagar los servicios, los gastos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso surge de las contribuciones, de las cuotas que pagan los padres. Las escuelas de gestión privada en la provincia están reguladas por la ley 6.427, que crea el Servicio Provincial de Enseñanza Privada, que es una dirección que depende del Ministerio de Educación. Está a cargo de un director y tiene un consejo asesor. Y tiene como función controlar todos los establecimientos de gestión privada de la provincia de nivel primario, inicial, primario, secundario, superior y técnico. Los establecimientos de gestión privada pueden ser de dos tipos. Autorizados, que son aquellos establecimientos que el ministerio les permite funcionar, les permite dar títulos, pero no los financia, no les entrega aporte económico, y esto lo aprueba el Servicio Provincial de Enseñanza Privada. O incorporados. Incorporados quiere decir que reciben aporte económico del Estado provincial. Estos establecimientos incorporados tienen que ser creados por un decreto del gobernador. Aunque a veces ese aporte no cubre a todos los gastos o de todos los docentes.
A veces el aporte del Estado es un porcentaje, el 25%, el 50%, el 85% de los salarios, a veces el 100%. Y además no cubre al personal no incorporado. Si el establecimiento educativo quiere dar clase de computación, pero no se lo nombra a la provincia, nombra un profesor de computación y le paga el establecimiento. Ese sería personal no incorporado. O necesita un preceptor más, o un portero más, y el Ministerio de Educación no se lo reconoce. A veces entonces el establecimiento incorporado tiene también personal no incorporado. Ese personal no incorporado, su salario y sus cargas sociales tienen que ser pagadas por fondos del establecimiento. Nada más. Eso lo vamos a pasar. Es importante también que sepamos que según la ley provincial, las escuelas que reciben un aporte del 100% no pueden cobrar aranceles. Pueden cobrar aranceles, o sea, cuotas obligatorias, solo los que tienen aporte inferior al 100%. Bueno, en cuanto a la actividad pedagógica, cada establecimiento de gestión privada, sobre la base del diseño jurisdiccional, elabora su ideario, sus valores, su proyecto educativo institucional, PEI, su diseño curricular. En el pasado se le permitía a las escuelas de gestión privada que armen su diseño curricular sobre una base provincial pero con características propias. Entonces podían darle más horas a matemática que a lengua, o agregaron alguna materia que no estaba en las otras escuelas, pero actualmente no se puede. O sea, el diseño curricular institucional tiene que tener las mismas materias y con la misma carga horaria que es la que fija la provincia. En el pasado no era así. Aunque lo que sí permite el diseño curricular es una materia que cada escuela elija cómo la da. Espacio de definición institucional, EDI. Entonces esa materia está en todas las escuelas, pero cada escuela decide lo que da en esa materia. Y, por supuesto, cada establecimiento de gestión privada tiene que tener su reglamento interno o régimen de convivencia escolar donde están previstas las faltas. De esto ya hablamos, de esto también, para no hacerlo largo. Como ya les mencionaba, podía haber personal autorizado o incorporado. Bueno, en cuanto al régimen del docente, ya para terminar, la ley 6427 prevé que tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que los docentes de establecimientos oficiales, que tiene que cobrar el mismo sueldo que el del orden oficial, que lo nombra el propietario de la escuela, pero ese nombramiento lo tiene que aprobar el Servicio de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación, y que solo se lo puede remover sin preaviso y sin indemnización previo a un sumario. Lo mismo que decía la ley nacional. A esto hay que agregar que se sancionó una ley que no está reglamentada, que establece que los establecimientos educativos de gestión privada no pueden despedir sin causa a sus agentes, y si lo hacen, pierden el aporte de ese cargo. Esto, digamos, no ha sido reglamentado todavía, hay algunas impugnaciones de que sería inconstitucional, porque, digamos, prácticamente estaría colocando la estabilidad de un empleado privado al mismo nivel que el de un empleado público, digamos, que tienen una estabilidad diferente. Es decir, que hoy en día en la provincia de Santa Fe, para despedir a un docente con causa, hay que hacer el sumario. Y si se lo despide sin causa, según esta ley, la escuela sería sancionada quitándole el aporte de ese cargo. Es decir, si era un maestro y la escuela todos los meses le mandaba el dinero para pagar ese sueldo, no se lo va a mandar más si lo despide sin causa. Como vemos, restringe muchísimo la facultad del empleador, y a raíz de eso es que no se ha reglamentado todavía en la provincia esta ley, y que es, digamos, es pasible de ser analizada su constitucionalidad.